nos presentamos delante de ti, que eres el único que puede transformarnos, hacer todo en nosotros. Hoy, Señor, te decimos, no queremos salir de este lugar como llegamos, sino queremos salir totalmente cambiados. Pedimos a ti, Señor, que tú hoy obres milagros en nosotros, obres milagros. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que tú estás obrando todo el tiempo en nosotros. Todo el tiempo estás obrando a través de nuestro testimonio, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias. Que hoy sea el día en que aquel que no esté afianzado en ti sea afianzado en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nuestra mirada realmente hoy esté puesta en ti. Ponemos esta palabra que vamos a recibir hoy delante de ti, Padre amado de los cielos, y creemos que todo lo que el enemigo quiera lanzar para dañar, para destruir, para detener, el mensaje es quebrantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nuestros corazones en este momento son tierra fértil para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Démosle ese aplauso fuerte al Rey del cielo, aquel a quien adoramos. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Hoy el Señor, nuestro Dios, nos lleva a meditar en su palabra sobre la confianza que nosotros tenemos en el hombre. Confianza a veces excesiva, que estamos viendo en este momento en el mundo actual. No hablemos solamente de nuestra nación, hablemos de todo el mundo, donde la confianza está volcada completamente al hombre. Se busca quien salve, se busca quien haga, quien responda, porque en la facilidad, en nuestras vidas buscando la facilidad, es mucho más fácil que yo pueda confiar al 100% y poner toda mi vida, toda mi confianza en el que tengo al frente, en el que tengo cerquita. Pero nuestra confianza, ¿en quién debe estar? En Dios. Pero sucede también que nosotros, diciendo muchas veces, somos conocedores de la palabra de Dios, seguimos a Dios, conocemos la palabra, entendemos la palabra y ojo, terminamos a veces también confiando en el hombre, aún conociendo la palabra de Dios. Y lo siguiente, nosotros mismos terminamos siendo dioses. Terminamos confiando en el hombre que también somos nosotros. Lo que yo haga, lo que yo diga es ley. Mi confianza está puesta en mí mismo, porque yo soy el que puede hacer todas estas cosas. Estos escenarios que estamos viendo son escenarios equivocados. El Señor todo el tiempo nos llama a través de su palabra a que nosotros confiemos en Él. Que nosotros confiemos en Él, que depositemos nuestra confianza en Él. Ahora en el primer servicio lo hablábamos, miremos lo que está sucediendo en nuestra nación. Eso es lo que estamos viviendo. Hay divisiones, hay cosas donde decimos no, por aquí, por allá, que yo soy rojo, verde, azul, café.
Se están viviendo cosas que ya vivimos en otros tiempos. Tremendo. ¿Y en dónde estamos nosotros? Con el de arriba. ¿Quién me puso a mí a juzgar o a criticar a los demás? Si alguien está mal, ¿yo qué tengo que hacer? En mi corazón conocedor de Dios, poner delante del Señor a aquellos que no están obrando según la palabra. Pero mire, tú necesitando dinero para proyectos y por otro lado hay convocatorias en donde nadie se presenta por desconocimiento y no se logran asignar los recursos. Solo en Latinoamérica se pierde más de $1 billón cada año y es seguro que es mucho más. Cada vez que decides presentarte a una convocatoria, tienes la oportunidad de conseguir dinero para materializar tu proyecto, hacer crecer tu empresa y también es la llave para lograr la sostenibilidad de tu negocio. La verdad es que conseguir dinero en las convocatorias es la base para construir proyectos exitosos. Y por eso queremos invitarte a la Masterclass Levanta Dinero para Proyectos, donde te enseñaremos a conseguir recursos para proyectos desde $10,000 en 6 meses, estructurando proyectos en menos de 21 días de forma fácil y sencilla, aunque no tengas tiempo ni conocimiento. Regístrate ahora mismo, es completamente gratis. porque todos los hombres somos pecadores, todos los hombres tenemos errores, el único perfecto es ¿quién? Él nos guía a través de su palabra a esa perfección, a que nos acerquemos cada día más a ser como Él. Pero Él es el único perfecto. Queremos que el hombre nos solucione todas las cosas. Por eso cuando la confianza está depositada en que este gobernante es el que nos va a arreglar todo y las cosas no salen como se piensan, ve uno un montón de cosas. Aquel esposo o esposa que puso a su pareja en primer lugar antes que a Dios, se convirtió en un ídolo. Pues cuando el ídolo se cae, porque el hombre siempre será susceptible a caer, ahí caemos nosotros detrás. Pero ¿fallará que nosotros confiemos en Dios? Nunca fallará. Ahí está nuestra confianza y es donde debe estar depositada nuestra confianza. Jeremías 17, desde el versículo 1. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí vemos en el libro de Jeremías, todos los jóvenes están acá porque vamos a recibir palabra hoy aquí
todos junticos como familia. Aquí en Jeremías estamos viendo, el Señor nos advierte sobre las consecuencias del pecado. En este tiempo, como se estaban siguiendo a ídolos, como estaba puesta la confianza en los hombres, eso es lo que nos está mostrando la palabra. Dioses falsos, hechos por manos del mismo hombre. Ojo a esto. Porque cuando nuestra confianza está puesta en el hombre, hay cosas que hacemos los mismos hombres que las tomamos como ídolos y nosotros terminamos siguiendo a lo que hacen esos hombres. Pensemos en algún momento cuando nosotros seguíamos la parte tradicional. Hombres elaboraban imágenes, eso es lo que sigue siendo igual, ¿no es cierto? Se elaboran imágenes, el mismo hombre las hace y nosotros seguimos no a Dios, sino a imágenes hechas por hombres. Ahí entonces estamos poniendo nuestra confianza ¿en quién? En el hombre. En los dioses que han levantado los hombres. Y nosotros podemos tener muchos dioses, muchas cosas que nosotros mismos nos inventamos y donde está nuestra confianza. Ahí donde nosotros mismos terminamos colocando idolatría o tenemos idolatría por el trabajo, en las finanzas. Como hombres confiando en nosotros mismos, nos ponemos ídolos, nos hacemos ídolos. Y ahí la palabra, vamos a ver todo lo que nos dice para entender a profundidad qué pasa cuando la confianza está puesta en el hombre, aún hablando de nosotros mismos. Dice, volviendo al versículo 1, ahí en Jeremías 17, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y estamos viendo aquí que habla de la tabla de nuestro corazón, porque todo nace allí en nuestro corazón. Y dice algo tremendo. Y dice que el pecado del pueblo está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Imagínense un cincel de hierro y una punta de diamante. ¿Cómo marcan? Fuerte, ¿no? Es una marca que no se quita. Es una marca muy dura. Y muchas veces esa confianza en el hombre, como en este tiempo, el Señor hace alusión a esto de ver cómo estaba marcado en esos corazones la confianza en el hombre, la idolatría, el pecado, y cómo no lo miraban a él. Pero ¿dónde empieza todo entonces? Ahí en nuestro corazón. Y cuando hablamos del corazón estamos hablando de lo más íntimo, de lo más profundo que hay en nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de todo lo profundo que hay en nosotros. Entonces el Señor nos pregunta hoy, ¿realmente están confiando en mí o están confiando en el hombre? ¿Qué está marcado en sus corazones? ¿La palabra de Dios o lo que dice el hombre o el ídolo? ¿Qué está marcado en nuestro corazón? Porque el Señor nos muestra en su palabra, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, que dice ahí, el pecado de Judá. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es decir, ellos iban marcados por eso, derechito en el pecado. Y por eso el Señor les habla
y les dice todo lo que va a pasar, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, depositamos nuestra confianza en el hombre, y aparte de eso, nos equivocamos de hombre, nos equivocamos de personas, pues todavía peor, porque vamos a ver consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Había una huella permanente en el corazón de Judá. La huella que está en nuestro corazón es la palabra de Dios, así de marcada. ¿O es el pecado, o son otras cosas, o realmente estamos siguiendo otras cosas? Pero hoy el Señor nos devuelve a mostrarnos y a decirnos, lo que debe estar esculpido allá en sus corazones es mi palabra, la confianza en mí, porque todos los hombres fallamos. Y cuando los hombres fallamos y los hombres están siguiendo a otros hombres, viene la caída. Y en la caída todos caemos. Todos, absolutamente todos, vamos a ser susceptibles de caer. Sigue diciendo la palabra allí en el versículo 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Allí en ese lugar tenían sus altares. Mire esto tan tremendo. Como dice que estaba marcado en sus corazones, o sea, era firme la decisión de seguir a otros dioses. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando estamos viviendo cierto tipo de situaciones difíciles, complicadas, lo que sea, entonces, ¿qué hacemos? Vamos donde el prestamista si es económico, vamos y le pedimos consejo al hombre, saltamos, brincamos, hacemos de todo, pero la primera opción muchas veces es el hombre. Esa es la primera opción. Ahora, el pueblo en este momento estaba llevando a su misma familia, porque Los adolescentes están creando negocios con IA, mientras que la única IA que tú conoces es ChatGPT. Seamos realistas, la mayoría de las personas mayores de 40 usan ChatGPT como si fuera Google. Copiar, pegar, hacer una pregunta básica y seguir adelante. Así no es como las personas inteligentes usan la IA. Mañana comenzamos el reto de IA de 28 días para principiantes mayores de 40. Solo 15 minutos al día para mejorar tus habilidades. En una semana te sentirás imparable. En 2 semanas tendrás tu estrategia. En un mes te preguntarás por qué no empezaste antes. Toca la pantalla para unirte. Amista, ¿dónde me consigo la plata? Cuando los hijos van creciendo, ¿qué van a hacer? Pues lo mismo, porque nosotros les enseñamos eso. Pero cuando la palabra está realmente grabada, esculpida en nuestros corazones, sabemos, Señor, vamos a reunirnos como familia y vamos a orar por esta necesidad económica, por esto que necesitamos, porque fácilmente nuestra familia, nuestros hijos, todo lo soluciona papá y mamá. Todo lo soluciona papá y mamá. La mirada muchas veces está ahí puesta en papá y mamá, ¿no es que? A mí en la casa me solucionan, ¿cierto? ¿A dónde voy yo? No, yo le digo a mi papá y a mi mamá, ¿y ellos qué tienen que hacer? Pues solucionar. Allá les contaba en el primer servicio cómo el Señor me puso una tarea una vez hace algunos años. El Señor obró un milagro y nos permitió ir a pasar unas vacaciones a otro lugar, a otro país, con mis hijos. Pero fue un verdadero milagro, fue algo hermoso, algo muy lindo que el Señor permitió, pero yo pude entender que los ojos de mis hijos estaban puestos en papá. Papá fue. Y aunque era un regalo ese viaje de parte de papá, digo terrenal, del pastor Diego, realmente quien estaba detrás era a quien había que darle gloria. Así que cuando íbamos para el viaje, el Señor me habló y me dijo, bueno,
Tú vas a llegar a cierto lugar y tú los vas a poner ahí en orden y les vas a hablar cómo fueron las cosas realmente. Y que ellos vean dónde deben tener su confianza. Porque ellos deben tener las cosas claras. Así lo hice yo en un lugar de esos que uno, en la calle, por allá en otro país. Yo, Dios mío, Señor, pero así lo hice porque así lo había encargado el Señor. Los llamé, les dije, hijos míos, esto es un regalo de papá, pero el Señor quiere que ustedes sepan que en tiempos difíciles Él siempre va a estar. Él es el que va a proveer, a Él es que ustedes tienen que ir, porque un día nosotros no vamos a estar. Así que este regalo que ustedes están disfrutando aquí viene de Dios. Sí, Él utilizó nuestros corazones, pero el que trajo la provisión fue Él. Y siempre lo tendrán que buscar de esa manera. Porque a veces en el afán de, bueno, sí, yo que me miren a mí como el proveedor y que yo me pueda enorgullecer, no se trata de eso. Aunque es de respeto y de honra, y es el lugar que nosotros tenemos, en el caso de los varones como proveedores, de las mujeres estar ahí fortalecidas, confiando todos en la familia y en el orden que ha dado Dios, a quien tenemos que darle la honra es a Dios. Es a Dios. Aún en esas cosas no podemos poner nuestra mirada en el hombre, sino siempre darle la gloria a Dios. Aquí entonces estaba tan marcado en los corazones su desobediencia, su pecado, que era lo que se enseñaba. Y muchas veces esas cosas se hacen incluso sin tener tanta conciencia de ello, sino que yo sigo haciendo las cosas como las hacían en mi casa y como las hacían. Así lo vivimos de pronto en la parte tradicional, ¿no es cierto? Acera era una diosa de la fertilidad de los cananeos. Ellos estaban muy unidos a Acera. Entonces, ahí nosotros vemos dónde estaba entregado el corazón del pueblo. Y sigue diciendo la palabra: todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Imagínese usted, les estaba hablando aquí que todo lo que ellos tenían se iba a perder, que aparte de eso iban a servir a sus enemigos, porque como se habían entregado a lo hecho por manos de hombres, a sus propias decisiones, pues ahora iban a ver las consecuencias. Históricamente lo hemos visto, hoy en día lo estamos viviendo, ¿sí o no? Nuestra confianza depositada en el hombre, a lo que hacen las manos de hombres y a lo que hacemos nosotros mismos, creyéndonos que somos Dios. Vayamos allí un momento a Proverbios 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla ¿de qué? De tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y aquí vuelve a hablar de lo que hace un momento
estábamos hablando. Todo empieza en el corazón, todo se trata del corazón. Dice de la palabra que no se aparte. La misericordia, la verdad, que es la palabra, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Porque ahí lo decíamos en el momento en que estamos pasando situaciones, lo que debe salir de nosotros es lo que está escrito allá en la tabla de nuestro corazón. Porque si saltan otras cosas, es porque realmente nosotros estamos ahí como diciendo, sí, yo sigo, yo hago, yo amo a Dios, pero realmente no está quedado allá adentro, cimentado realmente en nuestros corazones. Fíate de Jehová de todo tu corazón, es decir, que nuestra confianza plenamente esté en Él. Nuestra confianza plenamente esté en Él, para tomar las mejores decisiones, guiados por Dios. Es que, hombre, lo que yo les decía ahora que este no está en las redes, sino aquí entre nos, lo que yo veía que les decía a ustedes allí en nuestro WhatsApp, hablando con la gente en el programa, era gente peleándome por alguna cosa que yo decía. Yo decía, wow, no, es que a esto no vamos, a esto no vamos. ¿Por qué salimos en defensa de hombres si sabemos que todos nos podemos equivocar? Yo tengo que llevar todo acá, acá. Y si el hombre no está actuando rectamente, pues yo lo llevo delante de Dios y oro por esa persona. Pero yo no me puedo atar al hombre y decir, no, es que esta es una verdad. Muchas veces por el orgullo de llevarle la contraria al otro. Yo me ato a este y no me importa si me vaya al barranco, pero es lo que yo diga. Eso vuelve a ser la confianza en el hombre porque es lo que nosotros decimos y no lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo no estaba hablando a través del WhatsApp con gente no conocedora de la palabra. Entonces, es importante eso, porque a veces en medio de lo que estamos siguiendo, del engaño del enemigo, nosotros podemos decir, no, es que esto es una verdad, pero una cosa es la verdad del mundo y otra cosa es la verdad de Dios. Debe ser lo que reine la verdad de Dios. Es que si estamos en Dios, nosotros todo lo tenemos que someter a la palabra. Porque si no, muchos se levantan, ¿qué es lo que sucede? Y dicen, no, es que yo me estoy guiando por Dios, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que lo aquello. En eso tenemos que fijarnos muy bien. Porque si no, yo termino hablando, yo termino pegándome a cosas diciendo, esto es la verdad, pero es la verdad de los hombres, no es la verdad de Dios. No es la verdad de Dios. Ahí debemos estar muy atentos. Ahora, en cuanto a lo que estábamos leyendo, volviendo a Jeremías, ver todas esas consecuencias, perderlo todo, por estar con ese pecado en su corazón, de seguir ídolos, de poner la confianza en el hombre. Versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces es muy claro que cuando nosotros ponemos la confianza en el hombre, nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios. Pero si nosotros vemos lo que sigue diciendo allí, vuelve. En Yango revisamos a los conductores, pero puedes hacerlo de nuevo, Spina. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien.
sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando nuestra confianza no está en Dios, pasan todas esas cosas. Empezamos a ver sequedad, empezamos a ver desierto, todo esto que estamos viendo que es tan triste. Pero hay una comparación entre el versículo 7 y 8, dice en el 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, ¿qué dice? Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces miren lo que dice en el 5, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y qué dice en el 7? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Está claro. Cuando decidimos seguir al hombre, cuando nos alejamos de Dios y cuando realmente estamos plenamente confiados en Él. Ahí está la diferencia grande. Nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? Y el Señor nos llama a que nosotros veamos esas cosas que aparentemente en nuestro corazón son cosas pequeñas. No, pero es solamente un préstamo el que yo tengo allá con el... Es solo un préstamo con el prestamista, es solo uno. Otros dirán, no, yo tengo 2 o 3, pero eso tampoco es mucho. Eso no tiene nada. Pero cuando yo digo eso, ¿qué está esculpido y grabado en mi corazón? No es la palabra de Dios. Ya yo estoy cimentado en el pecado, donde yo estoy siguiendo realmente a hombres. Mi corazón yéndose hacia el lado de los hombres. Tengo un ídolo en el jefe, lo que decíamos, tengo un ídolo en la esposa, en el esposo, tengo un ídolo con los hijos, que también sucede. No los toquemos, no les hablemos, ahí también hay un ídolo. Que haga lo que él quiera porque finalmente así se levantó, entonces dejémoslo así porque ¿qué podemos hacer? Ahí ya no hay nada que hacer. Entonces todo eso lo tenemos que ver muy bien, porque ahí también estamos confiando en el hombre, depositada nuestra confianza en el hombre. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, vemos acá que ellos están contando la historia. Dice que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, y que mejor dicho,
era la revolución, pero que ya no era, que lo habían matado, que se había muerto en manos de hombres y que por eso se había perdido la esperanza, porque lo que estaban esperando en ese tiempo era un rey, un gobernante, un humano, un hombre que fuera el que pusiera el orden en todas las cosas. Era diferente lo que ellos estaban esperando y no lo habían logrado ver. Pero después entenderían quién era el que realmente era el Salvador, quién era Jesús, que era realmente el que les podía librar y hacer todas las cosas que ellos necesitaban para deshacerse del yugo de Roma. No confiaron en ese momento, se sentían perdidos. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces confiar en Dios porque no lo vemos, porque no lo tenemos frente a nosotros? Pero Él ya nos ha demostrado grandemente todo lo que Él puede hacer. Nuestras vidas, si no estoy mal, están llenas de testimonios, o si no, ¿por qué estamos aquí sentados? Porque Dios ha hecho en nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Y por más que el hombre deje de confiar y por más que el hombre ponga su mirada en el hombre y lo estemos viendo más como en este tiempo, nosotros no podemos quitar nuestra mirada de Dios. Porque la consecuencia va a ser lo que la palabra nos está diciendo aquí en Jeremías. Va a ser maldito el varón que confía en el hombre y va a ser bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Nuestro Dios no nos va a fallar. No todos serán las mismas condiciones en que tal vez lo hemos estado viviendo hasta ahora. Tal vez sean otras condiciones, porque son otros tiempos, pero el Señor no nos va a fallar, no nos va a desamparar, porque somos bendecidos, dice aquí la palabra, bendecidos por el Señor. Y si nuestra confianza está en Él, dice claramente la palabra, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, esto maravilloso que nos muestra la palabra es que lo que el Señor desea de nosotros en esa confianza en Él y no en los hombres, es que nosotros nos vamos a extender, vamos a echar raíces, vamos a estar verdes todo el tiempo, vamos a ver cuando vienen las situaciones difíciles, vamos a tener la oportunidad de orar esa hoja, nosotros vamos a estar verdes, vamos a estar florecidos. ¿Eso en medio de qué? En medio aún de la dificultad, de los tiempos difíciles. Y miren esto tan tremendo que dice acá, y en el año de sequía, ahí habla de los tiempos difíciles, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Ese fruto cuál es? La palabra de Dios. Es decir, que en este tiempo donde estamos viviendo cosas difíciles, tiempo que es de sequía para el mundo, pero para nosotros no, porque tenemos puesta nuestra confianza en Dios. No vamos a dejar de dar fruto, no vamos a dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros, no vamos a dejar de hablar de sus promesas, de sus maravillas, de lo que Él está haciendo y de lo que seguirá haciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él no nos va a abandonar. Tenemos un testimonio y siempre lo recordamos, como en tiempo de pandemia, como fueron las cosas, el Señor nos sostuvo, nos ayudó, nos mantuvo en pie, nos dio la provisión que necesitábamos. Todo eso sucedió
Como pueblo lo podemos decir, que aún hasta aquellos que no confían en Dios, sino que tenían puesta su mirada en el hombre, hasta ellos los pudimos ayudar. Debemos hacer exactamente lo mismo, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nuestro tema no es la contienda, nuestro tema no es mirar ni poner los ojos en ningún hombre. Que sea Dios el que obre, que sea Dios el que haga, y nosotros actuar rectamente con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Que sea lo que dice la palabra de Dios, las características de lo que dice el Señor, como deben ser las cosas. De ahí para adelante es que nosotros estemos mostrando ese fruto, que nosotros seamos testimonio en nuestro hogar, con nuestra familia, que seamos testimonio en el trabajo, en la empresa, en el hogar, que seamos testimonio en todas partes y que estemos dando fruto en todas partes, estemos hablando de Él y de todas las cosas que hemos recibido de Él. Con respecto a lo que estábamos hablando, de ese rey terrenal que estaban esperando, de ese libertador político. Eso sí que se ve, están buscando un libertador político. Pero nosotros ya tenemos un Salvador. Eso es lo que el mundo no ve. Se llama Jesucristo. Y en Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque así fue que pasó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque eso es lo que está pasando en este momento en el mundo, pero nosotros no nos podemos equivocar. De la fe. Primera de Samuel 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En las decisiones que nosotros tomamos como hombres, confiando en nosotros mismos, terminamos desechando a Dios. Así que tengamos mucho cuidado en eso. Cuando yo digo voy a hacerlo de esta manera y voy para aquí, voy para allá y no le entrego las cosas al Señor, no espero que Él me responda. Hay cosas que ya tenemos muy claras en la palabra donde podemos tomar decisiones porque ya sabemos, pero hay otras cosas que debemos ponerlas en la presencia de Dios. Señor, esto, ayúdame a tomar una decisión, pero cuando yo tomo las decisiones a mi manera, ¿estoy entonces confiando en el hombre? Sí, en mí mismo estoy confiando, en mí como hombre. Y el Señor entonces nos dice, no te han desechado a ti, le dice a Samuel, sino a mí. Entonces, cuando confiamos en nosotros mismos y hacemos todo lo que a bien nos parece, estamos desechando al Señor. Estamos diciéndole, yo no confío en ti, sino estoy confiando en mí mismo que hago también las cosas. ¿Y qué pasa ahí con esas decisiones que tomamos equivocadas?
Nos equivocamos, caemos, problemas, consecuencias que de pronto vamos a tener que lamentar. Conforme, dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hace también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió a Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, entregados no a Dios, sino al Dios que ellos querían, al rey que habían pedido. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová, ¿qué dice ahí? No os responderá en aquel día las decisiones propias. Nuestro corazón puesto hacia los hombres, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Para que nosotros no pongamos la mirada en el hombre y confiemos realmente en Dios, debe salir el orgullo de nuestras vidas. Es que somos orgullosos, arrogantes, altivos. Ellos escuchan todo lo que les es hablado. Y aparte de eso, ¿qué dicen? Póngannos rey. Estaba, como lo leíamos allí en Jeremías, grabado en su corazón, esculpido en su corazón, el pecado, el querer confiar en el hombre y no en Dios. Y nosotros, dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y eso es lo que sucede en lo que vemos hoy en día. Porque a veces podemos decir, ay, pero ¿y por qué resultó siendo ese gobernante y ese rey? ¿Y por qué terminó siendo eso? Sí, bueno, ¿y Dios qué? ¿Y Dios por qué no obró ahí? Porque los que elegimos somos los hombres. Los que elegimos somos los hombres. Nosotros tomamos la decisión. Aquí dice quién y cómo es el que lo sigue a él. Entonces, nosotros sabemos si seguimos a Dios o seguimos a los hombres. ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza? No se trata de divisiones, no se trata de nada de esto, se trata de nuestra confianza puesta en el único Dios. Y ahí vamos a tomar buenas decisiones. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre Santo de los cielos, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Hoy venimos delante de ti y te pedimos perdón, Señor amado. Te pedimos perdón. Cada uno de nosotros sabe qué ha hecho. Cada uno de nosotros tiene claridad en dónde ha puesto su corazón, qué está grabado en nuestro corazón.
Ahí donde nos hemos equivocado, Padre amado de los cielos, donde hemos puesto la confianza en los hombres, donde hemos puesto la confianza en el hombre y no hemos confiado en ti, Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos a esta hora, Señor, de todo corazón, porque te hemos dejado a ti, hemos dejado de confiar en ti, Padre amado de los cielos. Señor, que hoy tu palabra quede esculpida en los corazones, Señor, marcada en nuestros corazones, de seguirte a ti por encima de todas las cosas. Señor, dice tu palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero dices tú, Señor, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y en eso confiamos, Rey amado de la gloria. En eso confiamos, en que tú has vencido al mundo, en que tú eres el Rey y Señor. Confiamos en que el hombre no cambia al hombre. Eres tú, Señor, Dios de los cielos, el que cambia al hombre, el que transforma, Señor, el que puede llegar al interior de nuestro ser, a nuestro corazón. Por eso, allí en la familia, en los hogares, entre esposos, con los hijos, la cantaleta no sirve. Las palabras, la insistencia, muchas veces hasta los mismos insultos, hasta las palabras fuertes que se quieren colocar, lo que se quiere decir para que haya un cambio, una transformación en el otro, nunca lo vamos a lograr. Porque la palabra de Dios, Dios mismo, su Espíritu Santo, es el que labra allí en nuestro corazón su palabra. Él es nuestro Salvador. Él es el que puede cambiar. Él es el que puede transformar. Él es el que puede arrancar esas raíces de lo malo. Ir nosotros a tener una vida productiva, a pasar de lo que nos muestra la palabra allí en Jeremías. Oh Señor, maldito el varón que confía en el hombre. Pero tú dices, Señor, bendito el varón que confía en Jehová. Hoy, Señor, no nos queremos apartar de ser esos benditos, porque dice tu palabra en ese bendito el varón que confía en Jehová, que nosotros somos bendecidos por ti, Señor. Gracias porque no nos ha hecho falta nada y no nos faltará, Señor. Hoy depositamos nuestra confianza en ti, Padre amado celestial. Quita toda confianza en el hombre, en el trabajo, en el esposo, en la esposa, en los hijos, todo lo que se ha levantado como ídolos, quitándole el primer lugar a Dios. Señor, aquí estamos y te entregamos todos esos ídolos. Hoy te decimos, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, quiero confiar en ti. Limpia mi corazón, Señor, eso que está marcado de desobediencia en mi corazón, orgullo, altivez, hoy te lo entrego, Señor. Oh bendito Dios de la gloria, Sabarabalaba Sayakie, en Shokai así derrama, Señor, agua viva tuya, Espíritu Santo de Dios, limpia nuestros corazones a esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Señor de los cielos, dispón tu corazón para que si ha habido pecado, porque si tú has confiado más en el hombre que en Dios, y ha estado allí marcado en tu corazón la avaricia,
Ha estado marcado en tu corazón el orgullo, la altivez. El único que puede borrar esas marcas, el único que puede quitar esas marcas es el Señor. Y hoy el Señor, si tú lo quieres, derrama agua limpia. El Señor limpia tu corazón a esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Limpia tu corazón, el Señor. Necesitamos ese corazón limpio, oh Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, para que tú lo limpies, Señor, para que todo aquello que ha sido desobediencia en nuestra vida te lo podamos entregar a esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que seamos limpios completamente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Señor. Que tú nos saques de todo lo que no es tuyo, Padre amado de la gloria. Que tú nos saques de todo lo que no es tuyo, Padre celestial. Padre, perdónanos por levantar ídolos, Padre amado de la gloria. Perdónanos por levantar ídolos, Señor. Perdona esta nación, Padre Santo, por levantar ídolos, Señor. Y hoy vemos, Padre Santo, cómo los ídolos caen, Padre amado de la gloria. Pero tú estás por encima de todas las cosas, Rey amado. Tú nunca vas a caer, Señor. Tú eres fiel. Tú no mientes, Señor amado de la gloria. Tú eres verdad. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Nuestro auxilio en tiempo de tribulación, Señor. En tiempo de prueba tú estás, Padre amado de la gloria. Limpia nuestros corazones, Señor. Te clamamos a ti, Rey del cielo, que tu palabra, Señor, se esculpa en nuestro corazón. Quede tu palabra, Señor, guardada en nuestros corazones. Que podamos amar a nuestros enemigos genuinamente, Señor. Que podamos bendecir a aquel que está en el camino equivocado. Que podamos perdonar, Señor amado de la gloria. Que podamos perdonar y soltar. Que podamos seguir caminando. Y dice tu palabra, Rey del cielo, que como tú quieres que nosotros caminemos, Padre amado celestial. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gracias, Señor. Hoy afiánzanos en ti, en tu palabra. Confiamos en ti, Señor, y queremos ver ese verdor en nuestras vidas. Aún en tiempo de sequía veremos ese verdor, Padre amado de los cielos. Oh, bendito Dios de la gloria. Y lo más importante, Señor, no vamos a dejar de dar fruto. Fortalécenos, Señor. Alienta nuestro corazón en este día, Señor, para que no paremos de dar fruto. Es tiempo de hablar de la obra de Dios. Es tiempo de hablar de Dios, de su poder, de su gloria, de cómo Él nos ha levantado, de qué ha hecho Él con nosotros, de lo que seguirá haciendo. Señor, levanta nuestros corazones. Se trata de disposición. Dile al Señor, coloca esas palabras tuyas que si están grabadas en mi corazón, están grabadas en mi mente y saldrán por mi boca, Padre Santo. Allí en el trabajo, en la casa, podamos darte gloria a ti, Padre amado de los cielos. Que te vean a ti, Señor, que te vean a ti, no a mí, Señor amado de la gloria. Que te vean a ti, Rey celestial, que tú eres el que obra, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor, porque tú vas a colocar esas palabras en nuestra boca. Señor, levántanos, Padre Santo, a orar, a clamar, a interceder, Señor, para que sea el verdadero Dios como Rey en nuestra nación, Señor. Que sea el verdadero Dios. Tú eres ese verdadero Dios. Que te miren a ti, Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, que podamos mirarte a ti, Padre celestial, darte toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Santo.
santo de los cielos. Eso saldrá de nuestra boca, eso saldrá de nuestra boca. Hoy nos determinamos a creer en ti, a caminar contigo, a hablar de ti por encima de las dificultades, por encima de los tiempos difíciles. Ahí en esos tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, en tiempos fuertes, es donde de la mano de Dios se verá el fruto y tú empezarás a hablar y a mostrar ese testimonio de las cosas grandes que el Señor está haciendo, y otros creerán por ti, porque verán en cada uno de nosotros ese fruto verde y abundante. Oh bendito Dios del cielo, porque todo pasará, pero la palabra de Dios nunca